Recomendaciones médicas y tenemos como invitada a una doctora ya de casa que es nuestra pediatra Nelly Bacalatino. Bienvenida doctora una vez más. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a toda la revista de Primera Hora de Canal 2 por esta nueva invitación y muy agradecida sobre todo con la población que nos permite estarlo educando día con día. Doctora, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante común en la población infantil, como son las causas de sibilancia más comunes en pediatría. Normalmente la gente piensa que sibilancias solo da en la enfermedad de asma bronquial, pero existen un sinnúmero de causas. Primeramente quería que nos explicara qué es sibilancia, en qué momento de la respiración se da. Las sibilancias son un sonido musical, un silbido que se presenta tanto en los niños como en el adulto al final de la expiración, pero también se puede presentar en casos graves en la inspiración y la expiración, que es el momento de meter y sacar aire, o incluso tener un pulmón silente, que es cuando hay datos de que hay un edema pulmonar, que hay retención de líquidos, que hay presencia de moco y que no escuchamos ningún sonido en ninguno de los campos pulmonares. Esta patología, porque es una patología reconocida en sí, se puede presentar tanto en los lactantes menores, en los recién nacidos, como en los niños mayores y en los adultos. Pero hay que destacar una cosa: sibilancia no es igual a asma, que es un diagnóstico o que puede venir a presentarse en niños menores de 3 años y que podemos más bien dar tratamientos que son inadecuados y que pueden comprometer en realidad la dinámica respiratoria del paciente. Existe una clasificación, doctora, que las sibilancias se producen tanto en enfermedades pulmonares como extrapulmonares. ¿Nos podría decir cuáles son las más frecuentes? Mire, las enfermedades pulmonares que normalmente tenemos asociadas a asma son las enfermedades infecciosas o virales. Esto ya es en los niños menores de 3 años. ¿Qué podemos encontrar como causa? Los virus respiratorios, tanto la influenza, el virus sincicial respiratorio, que es uno de los que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, las neumonías por micoplasma sobre todo, o por clamidias también es otra de las causas por las que las podemos tener, pero hay otras causas que son las extrapulmonares, el reflujo gastroesofágico, por ejemplo, en los lactantes, la presencia de atresias a nivel de lo que es la faringe, la laringe y la tráquea, la presencia de anillos vasculares o las malformaciones del árbol traqueobronquial pueden causar sibilancia sin ser directamente de origen pulmonar. Dentro de las patologías más comunes en nuestro medio, doctora, definitivamente el asma bronquial es una de las causas más frecuentes. Se habla que también a nivel mundial aproximadamente 300 millones de personas son asmáticos y esto equivale a una incidencia de un 33 para presentar asma bronquial. El diagnóstico de asma como tal se establece hasta después de los 3 años de edad. Anteriormente se hablaba de los 2 años de edad, pero todavía se han encontrado que no hay una suficiente madurez y que no se encuentran todos los criterios que se cumplen para diagnosticar el asma. Pero la prevalencia de sibilancias como episodio puede llegar hasta un 40% de los niños sin necesidad de ser asmáticos. Ya como asma podemos tener un estimado de un 10 a un 15% de la población infantil, pero hay que destacar que es más frecuente en el sexo masculino. En el contexto de asma bronquial, doctora, porque decíamos que es una de las patologías más comunes con este padecimiento, hay una pregunta que los familiares nos hacen. Desde que uno es médico general, le comienzan a preguntar, ¿el asma tiene cura? Mire, hay que definir algo. Muchas de las causas de asma, que por eso es que podemos decir si tiene o no tiene cura, son causas que vienen dadas por atopias, que son las alergias. Y también hay un asma no atópica. Es por eso que no es que se cure, sino que se controlan episodios. Eso significa que una persona puede pasar con episodios de exacerbación antes de los 6 años de edad, pero después no presentar estos episodios, si acaso como aislado, hasta que llegan a ser adultos.
un edema pulmonar. Excelente, doctora, por todas sus recomendaciones, como siempre, excelentes ponencias las que nos da y esperamos tenerla en futuras ocasiones. Queríamos saber sus números de contacto. Mi número telefónico es el celular 8546-6746. Estoy atendiendo por las mañanas en el Dispensario Médico Santísima Trinidad, ubicado en Carretera Norte, en el barrio Huaspan Sur, y por las tardes en la clínica que tengo en mi casa, en el barrio La Fuente. Estoy a la orden para todo lo que ustedes necesiten. Súper recomendada nuestra pediatra Nelly Vaca Latino. Amigos televidentes, continuamos con más de su revista Primera Hora al otro lado del estudio.